durísimo golpe en contra de las Naciones Unidas, la inmigración ilegal y Bolivia. Eso es lo que se acaba de ver de manera bastante inesperada por parte del Congreso chileno, donde avanza con mucho apoyo y fuerza el proyecto para sancionar con cárcel y sanciones bastante altas la inmigración ilegal, en medio además de advertencias de Bolivia, como también de críticas de las Naciones Unidas que enviaron a un representante especial del área de derechos humanos de dicho organismo a decir que esto no servía y que era negativo y que pedían que se rechazara. Pero el Congreso decidió no hacer caso y avanzó con el proyecto. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez del problema de las cárceles, que cada vez se vuelve más necesario ver y que pocos hablan. Todo eso lo vemos a continuación. De manera bastante inesperada, el día de ayer llegaron buenas noticias que son tan escasas en estos tiempos del Congreso de Chile, porque hay un proyecto que se había presentado ahí por la derecha, con apoyo tanto de la derecha como centro derecha, en lo que es una sorpresa que hay un proyecto decente que haya avanzado ahí, y lo que se vio es que era un proyecto para tipificar como un delito la inmigración irregular. Ahora hay que tomar en cuenta que no es que antes fuera legal inmigrar sin autorización, tenía sanción, pero lo que diferencia esto de decir, oye, no está permitido, sino lo que hace este nuevo delito es que establece que el inmigrante ilegal se le puede sancionar con penas más altas, especialmente cárcel. Lo que ocurría antes es que eso no ocurría, alguien te detectaban como inmigrante legal o no pasaba nada, o en muchos casos la única sanción era o una multa o en la mayoría de los casos simplemente una deportación y después podían volver a entrar. Entonces ahora se ponen sanciones más altas. Eso es lo que significa este proyecto, y que pudo avanzar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque tuvo apoyo tanto de la derecha como del centro y sectores de la centroizquierda, con votos en contra, por supuesto. Ahí vienen de quiénes, del Frente Amplio y el Partido Comunista, al igual que el gobierno. Maravilloso, ¿no? Y esto no es que se haya aprobado por completo en la Cámara de Diputados, avanzó en la Cámara, dentro de una de las comisiones, la Comisión de Seguridad. Y eso significa que pasó el primer trámite para después pasar al Congreso propiamente tal, que se vote por todos los diputados, y si ellos lo aprueban, pasa al Senado, y si ellos lo aprueban, puede ser ley si es que lo firma Boric. Eso es lo que se da, pero de todas maneras es un avance importante, porque era un proyecto que estaba siendo altamente criticado por distintos sectores. Primero, el gobierno y sectores oficialistas, o sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista, también la ONU, que envió un representante de su Oficina de Derechos Humanos, a decir, el señor Han Harab, que dijo: no hay evidencia, esto lo mencionó el Congreso, de que la criminalización de la migración irregular o la detención de migrantes por motivos migratorios sea eficaz para el control de los flujos migratorios. No, castigar que ingresen ilegalmente no sirve para nada. Déjenlos pasar, déjenlos pasar. Esa era más bien la posición de la ONU. Pero se los pasaron por encima, afortunadamente. Y creo que hay que tomar bien el ejemplo de que si la ONU dice algo, hay que ignorarlo. No pueden hacer nada directamente, enviaron a un representante a quejarse y ya, no les hicimos caso. ¿Qué nos van a hacer? Nada. La única razón por la que la ONU tiene alguna influencia a nivel local es porque los políticos deciden hacerles caso. La ONU no te puede sancionar económicamente, no te puede intervenir militarmente, no puede hacer prácticamente nada excepto influir a los políticos. ¿Cómo los influye? Con discursos a nivel internacional y ofreciéndole puestos de trabajo millonarios pagados con el mismo dinero a los trabajadores de este y todos los otros países que son parte de ese organismo. Porque si no lo sabían, todos nosotros pagamos de nuestros impuestos una cuota para organismos internacionales, uno de ellos la ONU. Entonces no tienen un poder real excepto la influencia que hacen a través de ofrecer puestos de poder y cargo a políticos que están en los distintos países. Entonces eso hay que hacer, ignorar a la ONU, pasar por encima de ella e idealmente abandonarla como organismo. Y este avance se da en medio del contexto de una serie de leyes de seguridad que estaban avanzando rápidamente en el Congreso. Por ejemplo, el Senado hace poco aprobó la ley para sancionar el sicariato, que hace mucho tiempo se hablaba y estaba estancado, pero ahora avanzó con rapidez luego de las tragedias que hemos visto en los últimos días a nivel general. Y quizá en el contexto además de anuncios desde Bolivia de que ellos reconocieron de que las bandas criminales que están instaladas en su país trafican personas y droga a Chile para después vender esas personas a tráfico sexual, como también en muchos casos para exportar dicha droga a través de los puertos chilenos al resto del mundo. Eso es lo que se ha visto, por ejemplo, a través del puerto de San Antonio. Ahora, bastante positivo que desde Bolivia se reconozca que está ocurriendo eso. ¿Ahora están haciendo algo para impedirlo? No, pero reconocieron que eso está pasando y que esas narcos, la mayoría narcos mexicanos y venezolanos que están ya con base en Bolivia, utilizan el norte de Chile principalmente para exportar droga y la zona central de Chile igual. Eso es el reconocimiento desde el gobierno boliviano. Entonces es una buena noticia de todas maneras esta victoria que se dio en el Congreso. Es el primer paso, no se ha aprobado por completo la ley, pero es un paso suficiente. Y ver que haya políticos en la centroizquierda
izquierda, en el centro y en la derecha, que se atreven a no hacerle caso a la ONU, es una buena noticia también, porque se ve que se está avanzando, al menos en ese punto, en la dirección correcta. Y lo otro que es interesante es que a medida que se empiezan a poner más delitos y puede haber más personas que vayan a la cárcel, hay que ver el problema de las cárceles, el problema carcelario, porque muchas veces se habla de las sanciones que hay ahí, pero no se habla lo suficiente de la crisis que hay con las cárceles, porque el problema es que no hay suficientes cárceles para cubrir la cantidad de presos que incluso hay ahora, y si van a ingresar más, tampoco cabe mucho, ¿no? Por lo mismo, hay que hacer más cárceles. Y el problema con las cárceles también no es un tema solo de cantidad de cárceles, sino que sea una serie de problemáticas. Primero, el costo de las cárceles tiene un costo por preso que es desproporcionado. ¿Saben cuánto se paga por cada preso en Chile? Sin importar qué tipo de preso sea, cerca de, y esto era para el 2020, ahora probablemente es más alto, 930.000 pesos chilenos. Ahora, eso era el 2020. Y hay que tomar en cuenta que el precio por preso de cuánto costaba mantenerlo era 715.000 pesos en 2017. O sea, en 3 años subió más de 200.000 pesos. Ahora quiero que se imaginen cómo está ahora que han pasado 3 años desde el 2020. No me sorprendería que esté cerca del 1.200.000 pesos. El costo por preso cada vez sube más. Eso es lo que cuesta. Actualmente la información que tenemos solo el 2020, pero que sabemos que debe ser más alto. Por eso mencionamos esos precios. Entonces, tomando en cuenta eso, es un costo altísimo. ¿Y por qué es tan alto? Porque al final tú lo que estás pagando con el dinero de todos los trabajadores de este país, porque eso no sale de la nada, sale de nuestro bolsillo, es para mantener a criminales con el dinero del trabajador y lo mandas en la práctica a estar encerrado en un lugar. Y listo. Entonces eso cuesta dinero. El alimento, mantener las instalaciones, los guardias, todos esos elementos. Y por lo tanto hay que hacer un cambio profundo para bajar los costos de qué significa mantener un preso o que sean nulos, que se podría hacer, y simultáneamente para que se pase una idea de que el preso trabaje para compensar a las víctimas, como también para reducir los costos. Por eso, y tomando ejemplos como lo que se hace en Estados Unidos, se ha hecho en el Reino Unido y también hace poco empezó a implementar Bukele, hay que hacer una serie de cosas. Uno, construir más cárceles. Que estas cárceles no sean estatales como las que hay, o corporatistas, que son el otro elemento que hay en cárceles, o sea, concesiones a dedo que son negociados, sino que sean realmente privadas, de compañías que se encarguen en eso, y en Estados Unidos hay varias. ¿Y por qué se encargarían? Porque después de tener presos no va a ser una cosa solo de encerrarlos, sino que se van a poner a trabajar con trabajos obligatorios para compensar a las víctimas, reformar al preso con el trabajo y al mismo tiempo generar que bajen los costos. Construir más cárceles de esa manera. Simultáneamente, aumentar las sanciones. Por otro lado, cambiar la lógica penal para que el enfoque no sea simplemente en estar encerrado, sino que tiene que estar encerrado trabajando forzosamente y que ese dinero vaya al bolsillo de la víctima si está viva o de los familiares de la víctima si es que esa víctima ya no está. Por ejemplo, en casos de robo o incluso en casos de asesinatos, tiene que haber una compensación. Porque lo que ahora ocurre es que hay, por ejemplo, un asesino, un ladrón o cualquier tipo de delito. Y claro, digamos que lo atrapan, digamos que lo meten preso, que ya eso es difícil con la justicia garantista que tenemos. Y después, ¿qué pasa? Esa misma familia y todos nosotros terminamos manteniéndolo con dinero en nuestro bolsillo en una cárcel. No hay ninguna compensación y tiene que haber compensación para la víctima. Y es además una injusticia que el bolsillo de cada trabajador y personas inocentes de este país se esté pagando para mantener a criminales. Entonces, ese es un elemento. Y otro elemento es que parte de ese trabajo forzoso que le deben hacer en las cárceles también debe ser para pagar su mantención en dicha cárcel, para que no sea necesario tener que andar pagando el bolsillo de los trabajadores de este país a criminales. Esos son cambios que hay que hacer. Y si se hace eso, a la vez que se empieza a impulsar esta modificación en leyes para sancionar los delitos que ocurren con penas más duras y al mismo tiempo se reforma el Poder Judicial, recién ahí, solo en ese momento vamos a empezar a ver mejoras. Porque para que el sistema empiece a tener una estructura más decente y funcione de mejor manera en beneficio del inocente y no del criminal, hay que reformar los tribunales y a los jueces, cambiar y quebrar el monopolio estatal sobre la justicia que ha generado tanto daño, reformar el sistema carcelario con lo que mencionamos anteriormente y al mismo tiempo endurecer las leyes y sanciones con respecto a delitos. Ese es el camino. Entonces, claro, es una buena noticia, es bueno que se esté dejando de lado a la ONU en este elemento, que se le rechace su intervención y que se aprueben este tipo de leyes, pero es todavía muy importante, incluso diría aún más relevante, reformar el Poder Judicial, sacar a los jueces politizados que están presentes ahí, quebrar el monopolio estatal de la justicia y al mismo tiempo observar una reforma a las cárceles porque la cantidad de plata y el sistema, que además tiene muchos problemas de corrupción dentro, que está presente ahí, no puede seguir sosteniéndose. Es sumamente injusto para las personas inocentes de este país que lo mantienen con dinero de su bolsillo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta aprobación de esta normativa que avanza en el Congreso y todavía tiene unos pasos más, pero que va camino a aprobarse? Y también que se dejara de lado a la ONU.
¿Qué les parece también esto que se informa desde Bolivia y la necesidad de la reforma de las cárceles? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Kamilaski Vallejowski C, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.